In January 2026, Venezuelan President Nicolas Maduro was forcibly removed by US Special Forces in an operation known as Operation Absolute Resolve. This was the culmination of months of increased tensions between the two countries. Venezuela is a country wrecked by severe problems with organized crime, specifically mafia-style groups. In fact, according to the Global Organized Crime Index, it tops the global rankings with a score of 9.5 out of 10 and has maintained that level for the last 3 iterations of the index. The most well-known of these groups is Tren de Aragua, who are involved in a range of criminal markets, drug trafficking, human trafficking, extortion, and even cybercrime. El 2004, el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, declara lo que se conoce como la emergencia carcelaria. Y en definitiva, la emergencia carcelaria es decir, no tenemos la capacidad como Estado de controlar las cárceles. Y eso permite el surgimiento de dinámicas de gobernanza híbrida entre privados de libertad y algunos actores estatales que dan espacios de mucha libertad, ¿no? De autogobierno, pero un autogobierno no necesariamente criminal, un autogobierno para sobrevivir dentro del infierno que eran las cárceles venezolanas de esa época. That's Pablo Zavallos, a consultant and researcher on transnational organized crime, illicit and criminal economies, extralegal governance, and terrorism. Ese fenómeno potencia un fenómeno que ya está documentado, Gitok lo ha hablado muchas veces, que tiene que ver con el pranato, o sea, ciertos líderes criminales que dentro de las cárceles generan una lógica de gobernanza para los privados de libertad y una tranquilidad para los actores estatales de poder tener a alguien con quien dialogar. Este fenómeno del pranato potencia estructuras criminales que con el tiempo se van identificando según la cárcel a la que pertenecen. Y dentro de la cárcel de Tocorón, que está dentro del estado de Aragua, surge lo que podríamos decir el Tren de Aragua en base a ciertos liderazgos que cumplen la función de pranato y logran identificar y aglutinar a muchos privados de libertad. Ese aglutinamiento de privados de libertad bajo la marca del Tren de Aragua se debe principalmente a la extorsión, la coerción, la intimidación que el grupo provocaba dentro de los demás privados. Entonces el privado de libertad que estaba en Tocorón tenía 2 caminos: o se sumaba al Tren de Aragua o pagaba la extorsión para vivir en el régimen que imponía el Tren de Aragua. The group is led by a man known as Nino Guerrero, who built the reputation of Tren de Aragua through extortion, kidnapping, and bribing state officials. He was in and out of prison, escaped and was recaptured, and somehow managed to attend parties outside of prison before eventually being sentenced to 17 years for drug trafficking, murder, and escaping the jail at Tocoron. While he was incarcerated, Tren de Aragua expanded its control into gold mines, drug trafficking routes, and border crossings. Como siempre, el gran motor creador de estructuras criminales es la extorsión. Eso le permite mantener una capacidad económica fuerte y expandirla en la medida que también te vas expandiendo territorialmente. Y por supuesto lleva de la mano la lógica más terrible de todo, que para aumentar la extorsión tienes que dominar territorio. Y esa dominación de territorio es complejo porque para poder lograr el territorio y que te pague la extorsión, tienes que potenciar tu marca para que la gente tenga miedo a las consecuencias de no pagarte. Así surge, ¿no es cierto?, gran parte de las estructuras criminales. Con el tiempo, ya con esa capacidad híbrida de vincularse dentro de Venezuela, dentro del estado de Aragua, con el mundo exterior, empiezan a explotar otras áreas como tráfico de personas, explotación sexual, se van un poco hacia la línea de la minería ilegal en toda la zona del Orinoco. Their growing transnational reputation is intimately linked to the difficulties Venezuela has faced over the last decade, which saw almost 8 million people fleeing the country. Tren de Aragua's members left too, expanding into neighboring Colombia and then Peru and Chile, preying on the vulnerable migrants who escaped the desperate situation back in Venezuela. Lo que indudablemente lo hizo surgir como estructura criminal conocida transnacional y potenció fuertemente sus economías ilícitas tienen que ver con la crisis que vivió Venezuela a partir del año 2017 en adelante, cuando ellos se dan cuenta que las fronteras y las trochas para pasar personas es una economía ilícita absolutamente rentable. Viajan con las comunidades migrantes y cobran por el paso de esos lugares, pero no solamente eso, aquellas comunidades o aquellas personas que no pueden pagar el paso,
le generan otro tipo de cobros y una deuda permanente. Por ejemplo, le dicen usted no puede pagar, entonces usted tiene que pasar esta ketamina, esta droga hacia el otro lado, o esta arma, o tiene que pasar, llevar estos elementos, estas comunicaciones, pero la deuda que usted mantiene con nosotros va a continuar. Y son tan hábiles que en países como Chile, por ejemplo, ellos llegan, controlan ciertos territorios y obligan a esas personas que vienen con deuda a vivir en los territorios donde ellos se encuentran controlando y les cobran precios exuberantes, ¿no es cierto?, por arrendar una pieza, por estar en un lugar. Durante todo el trayecto, nosotros entrevistábamos a muchas personas que viajaron con gente del Tren de Aragua. Ellos ofrecían todos los servicios y cobraban por todo. Toallas higiénicas para mujeres a un valor muy elevado, papel higiénico, lápices, celulares, chips para celulares. Eso les generó no solamente mucho poder económico, también les generó mucho poder sobre las personas. Hay casos documentados en mi país donde uno de los coyotes del Tren del Agua le dice a una madre que lleva a su hijo muy pequeño que si el niño sigue llorando, él lo va a matar y lo va a abandonar en el desierto. Hay testimonios que indican que esos eventos sucedieron y eso generó un pánico muy fuerte en las comunidades migrantes de origen venezolano que ya, aparte del miedo de salir de la crisis que vivía en Venezuela, de abandonar sus casas, abandonar los seguros y avanzar hacia países desconocidos, ahora tenían, por así decirlo, un nuevo dueño, que era esta estructura criminal que se potenciaba económicamente. Así también potenciaron redes de prostitución. Tenemos nosotros testimonios de personas que hemos entrevistado que se perdieron, iban camino a Chile y se perdieron en la frontera con Perú porque el Tren de Aragua decidió que esa adolescente, esa chica tenía que quedarse a trabajar con ellos en las lógicas de explotación sexual que tenían. Nino Guerrero's power grew, living in a two-story house inside the prison, as well as having access to all manner of luxuries, such as a swimming pool and restaurants. That was until September 2023, when 11,000 heavily armed Venezuelan soldiers entered the Tran de Aragua Nerve Center in Tocoron prison. But Nino escaped. Ingresan a estas cárceles con una ostentación increíble, con demostración de fuerza muy fuerte, con un poder del Estado que no habíamos visto nunca sobre las cárceles, pero con cero o nula resistencia de los privados de libertad. Algo bastante inesperado, ¿no? Porque conociendo la historia criminal de las cárceles en Venezuela, uno hubiese esperado una resistencia un poco más fuerte, pero no la hay. Y efectivamente se presenta esta operación como la operación más grande del mundo, con incautación de armas, de municiones, pero con varios vacíos y áreas grises que no entendemos hasta el día de hoy. Como por ejemplo, la operación no capturó a ningún líder criminal. De hecho, Niño Guerrero desaparece en ese momento desde las cárceles. Y para algunos investigadores tenemos una duda, si esta fue la mayor operación contra las cárceles o es la mayor fuga de criminales que hemos tenido en la historia en América Latina. In the years leading to the eventual capture of Maduro, there has been a lot of discussion around Cartel de los Soles, the Cartel of the Suns, an organized criminal group allegedly headed by Maduro and other leading state and military officials in Venezuela. The accusation was quietly dropped by the US Department of Justice after his capture. The term appears to be almost shorthand to illustrate high levels of corruption among state and military officials, rather than a conscious organization. That being said, according to the index, Venezuela scores 9 out of 10 for state-embedded actors. La oscuridad que hay para entender los vínculos existentes entre el poder, en este caso venezolano, y estructuras criminalizadas son demasiados para desconocerlo. Y creo que en una investigación del secuestro y asesinato del teniente Ronald Ojeda, un teniente venezolano que fue secuestrado en Chile, a pesar de que estaba en condición de asilo político, fue secuestrado por integrantes del Tren de Aragua, aparentemente con la intención de llevarlo a Venezuela. La investigación, lo que se ha hecho público de la investigación en Chile, establece que existe información real, confiable y fidedigna, que esto sería una orden emanada por un nivel del poder central de Venezuela que se vinculó con el Tren de Aragua para la ejecución de esta operación de secuestro. Y el homicidio es una consecuencia de un mal secuestro. Y por lo tanto, este sería el primer indicio real y fuerte de esa vinculación ya formal, por así decirlo, entre ciertos actores criminalizados de un Estado con estructuras criminales. Y resulta ser bastante funcional,
para la operatividad. Although Nicolas Maduro has been removed from power, the regime is now under his former deputy, Delcy Rodriguez, and corrupt networks of state and military officials are still in place. Yet, there is also uncertainty for groups like Tren de Aragua. O sea, la marca Tren de Aragua va a continuar en el tiempo, por mucho tiempo probablemente. Eso independiente de que caigan los liderazgos conocidos, a que Niño Guerrero sea detenido o muera, etc. Independiente a eso, la marca se va a potenciar. Lo que yo creo que va a suceder es un fragmentamiento muy fuerte, una fragmentación muy fuerte de estructuras que van a ser más identitarias, que sin desconocer el Tren de Aragua como la marca principal, van a empezar a tener su identidad propia, con un nombre propio, con una forma de vinculación propia, con economías propias. Y eso va a tender a dos cosas, creo yo. Pugnas entre estas bandas identitarias que se autodefinen Tren de Aragua o asociaciones. O sea, el futuro creo que es la fragmentación, para después de la fragmentación empezar a depurar una especie de nuevo Tren de Aragua mucho más violento, mucho más resiliente y con mucha más experiencia. Thank you to Pablo for his insights on this topic. To learn more about organized crime in Venezuela, head over to the Index, ocindex.net. I'm Tin Lewin. Thank you for watching.